Facultades, su podcast semanal por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Un espacio de investigación, experimentación y aprendizaje. Juntos descubriremos proyectos científicos, comunitarios y artístico-culturales de trascendencia para los ecuatorianos y latinoamericanos. ¿Listos? Descubramos juntos nuestras facultades. Bienvenidos a nuestras facultades. Soy su anfitrión, Fabián Freire Jaramillo. Estamos compartiendo con el doctor Wilfredo Franco. El doctor es un docente en la Facultad de Ciencias Socioambientales en la Universidad Regional Amazónica ICEAM, coordinador e investigador principal del proyecto de investigación Guayusa, Guaysa, Reto y Oportunidad para la Amazonía Ecuatoriana, publicado alrededor del 2018. Doctor Franco, muchísimas gracias por su tiempo, por compartir su conocimiento con nosotros. Cuéntenos un poquito la génesis de este proyecto, cómo salió y por qué se define en el mismo al cultivo de la guayusa como un reto y oportunidad para la Amazonía ecuatoriana. Bienvenido. Buenas noches, Fabián. Bueno, muchísimas gracias. Con todo gusto podemos contar un poco cómo surgió el proyecto y cuáles fueron los motivos. Cuando nosotros nos enteramos que la comunidad quichua de Atacapi se había ganado un proyecto de $50,000 en CNC a la innovación con la propuesta de procesar y darle valor agregado a la guayusa, el equipo nuestro decidió apoyar esa iniciativa. Es decir, vamos a fortalecerlos y vamos a trabajar con ellos. Y entonces un equipo que teníamos antropólogos, licenciados en sociología y agroecólogos, edafólogos, etcétera, nos abocamos a intercambiar, digamos, nuestros puntos de vista con el liderazgo y con la comunidad. Hicimos un par de ceremonias de la guayusa en la madrugada y empezamos a trabajar. Hicimos la formulación del proyecto y surgió la oportunidad por una convocatoria que se hizo en el marco del convenio entre la AECID, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, e ICEM, y una convocatoria interna. Nosotros presentamos nuestra propuesta y ganamos el segundo lugar entre las propuestas entregadas, y de esa manera obtuvimos un pequeño financiamiento para acompañar a la comunidad. Y nos abocamos entonces a estudiar la chacra desde el punto de vista botánico, ecológico, de suelos, y al mismo tiempo a analizar la organización de la comunidad para la producción, cuándo surgió el interés por la guayusa desde el punto de vista comercial, cómo se planteaban ellos ese sueño de poder procesar y comercializar derivados de la guayusa. Y de esa manera estuvimos trabajando año y medio con ellos, y al final pues vaciamos la información en esa pequeña obra que llamamos Guayusa, Guaysa, Reto y Oportunidad para la Amazonía Ecuatoriana. Lo hicimos enfocado para que tuviera acceso a todo público. Los niños de escuela pueden leer esto, los especialistas pueden leerla, los expertos. Y casi al final de cada página tenemos una lista bibliográfica para el que quiera profundizar en cualquier tema. Por ejemplo, composición química de la guayusa, oportunidades de mercadeo, etcétera, ¿no? De esta manera, pues, esperamos que la obra haya llenado ese pequeño vacío allí en el conocimiento general de la guayusa como oportunidad, porque sí estamos convencidos que es una alternativa para la futura bioeconomía de la Amazonía. ¿Cómo han sobrevivido pues esta asociación a la pandemia? Cae por su propio peso esta pregunta en relación al proyecto que fue publicado en el 2018 y ahora 2-3 años después. ¿Cómo se ha mantenido este proyecto a lo largo del tiempo? Bueno, efectivamente, en el 2008 surgió una empresa llamada Runa acá en Archidona, que vio el potencial de la guayusa que se tomaba a nivel comunitario
desde el punto de vista de la conquista del mercado norteamericano. Esa empresa instaló unos equipos, hizo acuerdos con el Estado, hizo acuerdos con las comunidades, y las comunidades empezaron a organizarse y a producir y a plantar. Entonces, centenares de familias plantaron un cuarto de hectárea, media hectárea, y empezaron a producir, y pues obtenían 30, 35 centavos por libra de hoja fresca, y es muy rápido, cada 6 meses la cosecha, hubo mucho entusiasmo. Luego se organizaron, por ejemplo, PKR, Pueblo Quichua en Rubuyacta, para la producción, y se hizo un proveedor de runa, pero también surgieron otras iniciativas en otras comunidades alrededor de Archidona y en el propio Tena, de tal manera que las estimaciones son de alrededor de 700 hectáreas, pero en lotecitos de un cuarto hectárea, media hectárea, una hectárea, distribuidos en centenares de chacras. Y nuestros compañeros de Azoguayupro, que iban en pequeño, ellos andan con una capacidad algo así como de 2 a 3 toneladas mensuales, también habían avanzado, y todo eso se paralizó con el tema de la pandemia, y ahora pues se está comenzando a reactivar. Pero lo que te quiero afirmar es que en Napo hay un ejemplo a seguir en el resto de la Amazonía, que es el de la organización de las familias en asociaciones agroproductivas, con todas las de la ley, su junta directiva, su protocolo, su reglamento, y a través del apoyo que han tenido tanto del Estado como de la cooperación internacional, disponen de instalaciones, equipos, han tenido capacitaciones, y bueno, de Napo está saliendo entonces, por supuesto, guayusa, jengibre, canela, en fin, esto tiene una perspectiva tremenda en el sentido de que está en vías de consolidarse, de abrir mercados nacionales e internacionales, y desde IKEA nosotros abrigamos la esperanza de seguir acompañándolos con el soporte técnico y científico, formando equipo con las ONG activas en la Amazonía y con la cooperación internacional y el Estado, especialmente el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura, las prefecturas, las alcaldías. Recordemos que el 99% del Producto Interno Bruto de la Amazonía es petróleo. Y uno tiene que preguntarse qué vamos a hacer cuando en el término de una década más o menos eso se reduzca a menos de la mitad. ¿Cómo lo vamos a sustituir? Nosotros apostamos por una bioeconomía sobre bases sustentables a partir de la chacra modificada, pero en su esencia manteniéndola como sistema productivo sostenible para generar la materia prima para la agroindustria que debe seguir consolidándose en la zona. Qué importante para nosotros que exista académicos como usted, como la IKEAM, la Universidad Amazónica, que están ya pensando en una economía post-petróleo, alejándonos del extractivismo y acercándonos a este término que usted se refiere como la bioeconomía. Más aún también porque no se lo hace solo en las aulas académicas, sino se extiende ese trabajo a la cooperación con las comunidades. Entonces, este proyecto enlaza a la academia y a la comunidad. Por un lado está IKEAM, por otro está Azoguayuprod, las comunidades amazónicas. Pero coméntenos, ¿por qué es importante documentar y recopilar en reportes científicos los saberes ancestrales, en específico en este caso el cultivo de la guayusa para las comunidades amazónicas? Bueno, la guayusa efectivamente es un estimulante afortunadamente sin efectos secundarios. Contiene niveles de cafeína y de antioxidantes y de teobrominas y otros componentes favorables a dar ese entusiasmo para hacer lo que estés haciendo. Y eso coincide con las historias que nos echan los quichuas en las guayusadas,
de que sus padres y abuelos cuando salían de cacería, para estar despiertos y ser hábiles y ágiles, tomaban guayusa. De tal manera que consuetudinariamente la guayusa es una bebida ancestral que se practica en las comunidades, no solo quichua, también shuar, ashuar. Y ahora pues se está convirtiendo desde el año 2008 en un producto para todo público, en un producto comercial. Dicen las personas que lo toman consuetudinariamente que tienen buena salud bucal en sus dientes sin caries, sin problemas estomacales, es decir, son múltiples los beneficios. Ahora, en los análisis fitoquímicos que se hacen, pues lo que encontramos coincide con esas observaciones. Nosotros en IKEA hicimos en un trabajo del doctor Graham Weiss, un australiano que estuvo con nosotros 5 o 6 años, él con el apoyo de un instituto europeo lo hizo para tramitar el proceso de aceptación de la guayusa como Novel Food, porque si logramos la declaratoria en Europa de Novel Food para la guayusa, se abre ese mercado inmenso. Bueno, en el estudio que hizo el doctor Weiss junto con sus pares de Reino Unido, encontró primero la inocuidad de la guayusa. Es decir, no hay ningún reporte médico en ningún hospital de la Amazonía o clínica de la Amazonía que diga que alguien se enfermó por tomar guayusa. Y eso es un testimonio clave. Pero además de eso, en los análisis químicos, pues se comprobó de que no hay sustancias que pudieran considerarse potencialmente dañinas. Ahora, de ese uso ancestral tan apreciado por las comunidades de la Amazonía, hasta convertirlo en un producto comercial a nivel internacional, hay un trecho largo, hay un esfuerzo grande que hacer y se está haciendo. Las asociaciones agroproductivas de Quichua de Napo, como Wiña, como Callari, Azuguayupro, tienen las instalaciones, están avanzando en el proceso de consolidación de la producción y incluso han abierto mercados hacia Norteamérica, inclusive algunos países europeos, en cantidades, si se quiere, hasta ahora modestas. Estamos hablando algo así como de unos 500 millones de dólares en el 2019, pero en un negocio que sumando café, té negro, té verde y yerba mate anda por los 30.000 millones de dólares a nivel global, pues por supuesto 500 millones no es nada. Pero sí soñamos nosotros que en 5 o 10 años la guayusa pueda tener por lo menos la cuarta parte del mercado que tiene actualmente la yerba mate. El temor que tenemos nosotros es porque al mismo tiempo que proponemos expandir y conquistar mercados para expandir la producción, nos preocupa la pregunta: ¿cómo vamos a poder producir guayusa en forma sostenible? Entonces, nosotros apostamos a la chacra. Es decir, si tú necesitas como empresa 10.000 hectáreas de guayusa, bueno, consigamos 5.000 familias y cada una maneja 2 hectáreas en su chacra. Pero no nos podemos imaginar deforestar 5.000 hectáreas para tener una monocultura de guayusa. Eso es absolutamente inviable e inconveniente y no sería, digamos, aceptable desde el punto de vista ambiental, ni social, ni agroproductivo. Entonces, la guayusa es un reto social. La guayusa es un reto de organización, es un reto de desarrollo de la cadena desde la raíz hasta el producto final. El otro reto que va acompañando al tema del desarrollo de la guayusa como bebida del mercado internacional es el tema de los derivados. Ya hay un par de empresas ecuatorianas que venden las botellitas de la bebida, está en la farmacia, está en los supermercados, también venden el té
se está exportando el té de guayusa, todavía en niveles relativamente módicos, pero las expectativas son realmente grandes porque a raíz de la pandemia, la comunidad mundial está pendiente de estas plantas que sin saber cómo contribuyen a una mejor salud. Entonces, la gente está cada vez más prestando la atención a las plantas que con fines terapéuticos o fines estimulantes provienen de un medio natural, son producidas naturalmente y procesadas naturalmente y provienen de un sistema productivo sostenible, sin deforestación, y provienen de un sistema productivo con justicia social, ¿no? Un precio justo. Para los que no somos expertos en estos temas de la agrobiodiversidad, reitéranos por qué la chacra es un sistema tan importante para mantener la fertilidad de nuestro suelo. Pues representa la cultura de la vida, la visión, la cosmovisión de nuestras culturas ancestrales que son a favor de la diversidad de la vida, en contraparte a los monocultivos, tal vez la agricultura en masa. ¿Y por qué precisamente en el contexto de los cultivos de la guayusa, cómo las comunidades amazónicas han sido estos sabios a través de las generaciones que nos enseñan a mantener la agrobiodiversidad a través de distintos cultivos y preservar el agotamiento de los suelos? Bueno, si nos vamos a los orígenes, recordemos que la región amazónica son, digamos, 7 millones de kilómetros cuadrados, 9 países que conforman el bosque tropical más extenso del mundo, donde la biodiversidad vegetal, animal y la microbiota aún ni siquiera la conocemos completamente. Y ahora con el tema gravísimo del cambio climático, la gigantesca reserva de carbono que constituye esa masa boscosa ha adquirido una relevancia de tal magnitud que a nivel mundial pues, se ha decidido invertir precisamente en las iniciativas de la sociedad amazónica, especialmente en busca de consolidar esas vías de ir hacia un mayor bienestar social y económico, pero sin ese impacto irreversible que pudiera generarse al iniciar actividades productivas. Cuando uno sobrevuela a baja altura, yo he volado en ultraligeros y en parapente a 150 o 200 metros sobre las chacras para tomar fotografías y filmar el paisaje, es difícil diferenciar la selva en sus diferentes estadios de la chacra. Tú ves los rodales de bosque primario se reconocen por el porte de los árboles, lógicamente, cuando aterrizas, pero desde arriba tú ves la gran copa de los grandes árboles, ves las copas más pequeñas del bosque secundario que puede tener 20 años, 15 años, 10 años, 5 años, es lo que llamamos el levante. Y luego ves los cultivos agroforestales del cacao con algunos árboles frutales y ves por allí los lotecitos de yuca, ves el cuarto de hectárea, media hectárea de guayusa y todo eso es un manto verde. Ahora, ¿qué es lo que hace la chagramama? La chagramama, cuando ve que a los 2 años el plátano está dando el racimo ya demasiado pequeño y la yuca ya no está tan productiva, la abandona y hace una chacra en un bosque secundario por allí en la vecindad que tenga unos 15 años y aquí se instala entonces la restauración del bosque. El bosque tropical es muy agresivo. Ahí se instalan de lleno las especies pioneras, entre ellas la balsa, entre ellas el pigüe y muchas otras, el orumo, etcétera. Y en términos de 2 años, tú tienes allí un bosquete de 3 o 4 metros de altura y en términos de 5 años ya tienes un bosque de 10 o 12 metros de altura. Denso, con buena cubierta, que aporta al suelo unas 4 o 5 toneladas de biomasa por hectárea al año
en biomasa aérea, hojas, ramas, flores, frutos. Las raíces se descomponen en el suelo también, y todo eso es objeto de un trabajado minucioso por insectos, microartrópodos, ácaros, lombrices, por los hongos, actinomicetos, etcétera, y todo eso se incorpora al suelo en forma de humus, devolviéndole al suelo la fertilidad. De tal manera que a los 15 años, cuando vuelva la chacramama aquí, ya tiene otra vez un suelo productivo. De tal manera que la chacra se ha mantenido por siglos y por milenios en la Amazonía, ocasionando un impacto reversible, un impacto que la selva restaura por sí sola y en forma prácticamente inmediata. En cambio, con la agricultura convencional, deforestando a gran escala, sembrando maíz y con un paquete de agroquímicos sintéticos, estamos esterilizando el suelo, matando a los insectos, matando a las lombrices, matando a la microbiota. Estamos haciéndolo infértil y ya no es recuperable. Y cualquier cosa que vuelvas a plantar, vas a tener que volver a usar los agroquímicos, y es un ciclo ya sin retorno que contamina las aguas, contamina al propio productor y a su familia, y hace un daño inmenso sin necesidad. Entonces, nosotros asociamos la chacra con la cultura ancestral, con la posibilidad de garantizar una barrera a la expansión de la ganadería y de la agricultura contaminante. El reto difícil es cómo hacemos que la chacra produzca no solo para la familia, sino para el mercado. Entonces, ahí sí tenemos que inventar cómo duplicar o triplicar la fertilidad del suelo con un bioinsumo. Podemos identificar las micorrizas, las multiplicamos en el laboratorio, se las devolvemos al suelo, identificamos, por ejemplo, las tricomonas, las bacterias, otros mecanismos, otros microorganismos beneficiosos, y con ello controlamos los patógenos. Es decir, crear, digamos, un sistema mediante el cual los procesos naturales del ecosistema se repitan en un agroecosistema más productivo. Entonces, con el control. Nosotros tenemos en la chacra los murciélagos, tenemos los pájaros, es decir, tenemos todas las cadenas tróficas que mantienen bajo control los insectos dañinos. En el cultivo, el monocultivo, acabamos hasta con las abejas, es decir, hasta eliminamos la posibilidad de producir miel, de polinizar, hacemos mucho daño con la agricultura convencional. Y yo pienso que cualquier programa que fortalezca a las culturas ancestrales está fortaleciendo la sostenibilidad y las oportunidades de preservación de la biodiversidad y de la calidad del agua. Para nosotros eso va aparejado. La conservación y fortalecimiento de las culturas ancestrales, de sus sistemas agroproductivos, eso es garantía de preservación de los biomas, de los ecosistemas, de la calidad del agua, de la agrodiversidad. Eso va todo en conjunto. Y el otro tema que nos interesa es el del valor agregado. Es decir, no podemos seguir exportando materias primas. O sea, ¿por qué los europeos tienen que hacer los mejores chocolates del mundo con nuestras semillas? ¿Por qué no montamos en las fábricas aquí? Fíjate, una oportunidad inmensa que nosotros vemos. Muchísimos países ya están prohibiendo las fundas plásticas por el tema del impacto ambiental, sobre todo en los océanos. Bueno, en Norteamérica y Europa están fabricando plásticos biodegradables a partir de biopolímeros derivados del almidón, en el caso de ellos del maíz. Pero nosotros tenemos la planta más eficiente en la producción de almidón del mundo, que es la yuca. Entonces imagínate sembrar yuca para convertirla en almidón, en biopolímeros y en empaques biodegradables. El mundo está esperando eso, entonces hagámoslo. Y así como eso, pues muchísimos ejemplos más. Por ejemplo, Ecuador necesita alrededor de 15 millones de empaques de fibras naturales para exportar
cereales, café, cacao, etcétera, porque ya no están aceptando empaques plásticos. Colombia necesita el doble. Y nosotros tenemos la cabuya. Y bueno, Colombia se lanzó desde el 2007 con un programa de fortalecimiento del cultivo de la cabuya, precisamente para resolver su debilidad. Aquí estamos urgidos de promover fibras como la cabuya y como otras plantas que generan fibras naturales. Tenemos palmas, tenemos bromeliáceas que generan ese tipo de fibra. Y simplemente tenemos que desarrollar la forma de cultivarlas en forma sostenible y establecer la industria de procesados para generar la fibra y los empaques correspondientes. Y finalmente, para no olvidarnos de ello, el tema de las artesanías y del turismo comunitario. Estamos trabajando con los guaraní y con los quichua, investigando las plantas tintorias que ellos usan para hacer las tinturas de la fibra en sus maravillosas artesanías. ¿Por qué? Bueno, porque el mundo está ansioso de plantas tintorias que sustituyan a las tinturas sintéticas, que ya sabemos son dañinas a la salud. Yo cuando voy al supermercado y veo un producto que me llama la atención, leo las letras chiquititas. Cuando dice colorante E145 o amarillo A280, algo, lo vuelvo a poner en el estante. Son colorantes sintéticos. Ahora, si nosotros tenemos, los guaraníes tienen alrededor de 15 plantas tintorias, y si nosotros logramos aprender a cultivarlas, oye, le podemos estar ofreciendo al mundo colorantes naturales para los alimentos, para los cosméticos, para la ropa, y eso puede ser un componente súper interesante de la bioeconomía amazónica del futuro. Bueno, entonces, como ves, nosotros estamos prestándole atención a todas las oportunidades que veamos para generar fortaleza en las culturas ancestrales, detener la expansión de la degradación de las tierras y de las aguas y de los ecosistemas por sistemas no sostenibles, y además de eso, avanzar hacia tecnologías de agregación de valor de los productos y acompañar todo eso con la fabricación de bioinsumos para no tener que depender de insumos sintéticos que no queremos en la Amazonía, no queremos en nuestras aguas. Es decir, necesitamos capacitarnos y educarnos. Y ese es el otro punto en el cual la academia debe jugar un rol fundamental. Formar los docentes que el desarrollo sostenible necesita en las escuelas, en los colegios. Y nosotros tenemos, en un acuerdo con la UNAE y Yachay, la carrera de ciencias experimentales, donde estamos formando los profesores de la educación básica y secundaria con ese sentido de responsabilidad social y ambiental que es transversal a todas nuestras carreras. Quédense con nosotros. Volvemos pronto con Nuestras Facultades, su espacio de investigación, análisis y diálogo directo con científicos, artistas y creadores culturales. Encuentra toda la información de la Casa de las Culturas en un solo clic. Conoce la gestión que se realiza en la Casa de las Culturas. Visita nuestra página de Facebook e interactúa con nosotros en @Casa de las Culturas EC. Sé parte de nuestra comunidad en Facebook, Agenda Cultural Nacional, un espacio para conocer y compartir los eventos y actividades culturales y artísticas a nivel nacional, a un solo clic. @Agenda Cultural Nacional CCE. ¿Listos? Continuemos explorando, experimentando y aprendiendo acerca de nuestras facultades.
Seguimos conversando con el doctor Wilfredo Franco acerca del rol de la academia con relación a la productividad agrícola y la sostenibilidad ambiental en la Amazonía. Estamos conscientes que desde el Estado, desde las instituciones oficiales como la nuestra, debemos focalizarnos a crear la ciencia y la tecnología necesarias para enfrentar no solo el tema de generar mayor bienestar social y económico a la población con el mínimo impacto ambiental, sino también restaurar lo que esté dañado, recuperar los ecosistemas y biomas degradados. Y en ese avance, pues ICANN como Universidad Regional Amazónica, creada en el 2013 y iniciando actividades en el 2014, ha establecido precisamente las carreras dirigidas a ese inmenso reto. Entonces tenemos la carrera, por ejemplo, de geociencias para enfrentar el tema de un aprovechamiento de los recursos minerales con sostenibilidad, de previsión de riesgos ambientales y de otro tipo. Está la carrera de ciencias del agua o hidrología, que se aboca al estudio de las técnicas para prevenir y mantener la calidad de las aguas. Está la carrera de ingeniería ecosistema, que se ocupa de estudiar y caracterizar los biomas y también de restaurarlos y conservarlos. Y está la carrera de biotecnología, la cual es la más cotizada, por cierto, junto con arquitectura sostenible. En esa carrera, los chicos aprenden a aplicar tecnologías de punta en procesos necesarios para la transformación de los productos de la biodiversidad en valor agregado, pero también en procesos de restauración de los daños ambientales, de la degradación que ha podido ocurrir y ha ocurrido en los recursos naturales, en los ecosistemas, en los suelos, en las aguas. Y luego, desde el 2018, hemos instaurado 3 nuevas carreras profundamente enraizadas en la sociedad amazónica. Arquitectura sostenible, porque necesitamos promover un urbanismo mucho más organizado y planificado en el crecimiento poblacional, y necesitamos construir viviendas con materiales locales que sean cómodas, duraderas, porque las familias amazónicas se merecen tener una buena vivienda. Y teniendo el agua dúa, teniendo la madera, teniendo el barro, teniendo la roca, ¿por qué no abocarnos a diseñar y a construir esas viviendas maravillosas que podemos hacer con esos materiales? Y también está la carrera de agroecología, precisamente para fortalecer la chacra como sistema agrícola ancestral con criterios agroecológicos, y abrirnos a la posibilidad de restaurar el 1,5 millones de hectáreas degradadas con pastizales y matorrales que tenemos en la Amazonía, convertirlos en ecosistemas bajo el esquema de sistemas agroforestales productivos y a su vez fijadores de carbono, generadores de empleo y de productos para las materias primas. Y además de eso, el reto de agroecología es transformar la agricultura no sostenible, que también se ha venido a la Amazonía, en modelos realmente soportados por criterios agroecológicos de sostenibilidad. Y por último, la carrera de biocomercio. Es decir, si generamos productos, si le damos valor agregado, pues eso hay que presentarlo adecuadamente, hay que hacerle el marketing, hay que establecer los convenios, hay que establecer las estrategias para la conquista de mercados. De tal manera que en ICANN le ofrecemos a la comunidad amazónica las carreras que tienen visión de futuro con el concepto de sostenibilidad horizontal en todos los temas, en todas las asignaturas y en todas las carreras. Las ideas que nos comparte pues pintan un escenario distinto al que se escucha muchas veces en la prensa, sobre todo alejados del territorio precisamente de la Amazonía. Tal vez por temas políticos se entiende o se percibe una universidad en crisis, que hay despilfarro y demás.
Por favor, utilice el micrófono para pintarnos la realidad, si es que cabe aumentar un poco más a sus comentarios previos, si es que el público todavía le queda duda, pues de cómo se forja el conocimiento desde la Universidad IKEAM en el oriente ecuatoriano. Bueno, nada más alejado de la realidad. El conglomerado de profesores, estudiantes, técnicos y empleados administrativos y de servicios de ICANN jamás han dejado de hacer academia. Estamos orgullosos de nuestra productividad. Andamos cerca de las 400 publicaciones Scopus en apenas 7 años de vida. Y ese es un récord realmente respetable y reconocido. Y sobre todo nuestra investigación tiene ese reconocimiento nacional e internacional es pertinente para los temas de la Amazonía. Y gran parte de nuestros proyectos lo hacemos con la comunidad, haciendo la capacitación y la transferencia tecnológica hacia la comunidad. Nuestros estudiantes, dudo mucho que tengan pares igualitarios en publicaciones científicas. Nuestros estudiantes se gradúan con publicaciones de Scopus. La calidad de la docencia que nosotros impartimos se fundamenta en un equipo altamente competente de PhDs y magíster muy comprometidos con el trabajo. Los temas administrativos es otra historia, pues nosotros los académicos no nos manejamos mucho con esas áreas, pero sí sabemos que hay en general en todo el sector universitario desde la pandemia una crisis presupuestaria. En este momento, por ejemplo, ICANN ha tenido que hacer el sacrificio de reducirle el salario 2 veces al profesorado. Ha tenido que recortar el presupuesto en todas las áreas para poder subsistir el resto del año. Sin embargo, seguimos impulsando nuestro trabajo, seguimos avanzando con nuestras publicaciones, nuestros proyectos y sobre todo seguimos apelando a nuestra capacidad para convencer a la cooperación internacional que vale la pena invertir en proyectos de investigación y desarrollo junto con nosotros. Y pues desde ese punto de vista estamos orgullosos de la cantidad de recursos que logramos colectar a nivel nacional e internacional en competencias académicas. Estamos dedicados a nuestro trabajo de formar los recursos y talentos que requiere no solo la Amazonía, sino todo Ecuador. Y precisamente usted nos comenta de cuán pertinente es la investigación, la labor que se hace desde la universidad, pues no se queda nuevamente solo en las salas y auditorios académicos, sino se complementa con las comunidades. ¿Qué consejos les da a sus estudiantes, a investigadores que se están formando y otros fuera de la universidad y quien precisamente, pero que hacen investigación y tienen interacciones con las comunidades? Ecuador es un país tan diverso y en este caso estamos hablando de comunidades amazónicas, pero ¿cómo un investigador debe interactuar con las comunidades, con sus miembros, para que el producto final no solo sea de beneficio para un reporte, para la academia, sino también que las comunidades saquen provecho? Bueno, te lo voy a ilustrar con un ejemplo. En nuestro proyecto reciente con apoyo de la GIZ en el cantón Arajuno de Pastaza, trabajando con las comunidades, hemos encontrado que muchas chagramamas están eliminando sus plantaciones de cacao fino de aroma para plantar yuca, plátano y balsa, porque les son más rentables. Nosotros hemos hecho una exploración en torno al tema de el cacao y hemos encontrado unos ejemplos extraordinarios de fincas en donde, por ejemplo, producen un biol que controla la monilia, porque es el principal problema, las enfermedades que pudren las mazorcas. Hemos descubierto que
Por ejemplo, cuando se aplican ciertos violes preparados de una determinada forma, reducen la incidencia de la enfermedad hasta en 90%. Es decir, hemos evaluado fincas cacaoteras con el 90% de frutos sanos y al lado, donde no se aplica el viol, es al revés, el 90% de frutos enfermos. ¿Y cuál es el planteamiento? El planteamiento es: investiguemos qué contienen esos violes, investiguemos de qué forma el productor la aplica, investiguemos cuáles son los resultados. Y eso llevémoslo al resto de productores. Y en eso estamos. Nosotros estamos trabajando con ciertos procesos que vemos de mucha fortaleza para generar esa transferencia de productor a productor. Nosotros simplemente acompañamos, fortalecemos y ayudamos. Y estamos invitando a la cooperación internacional a invertir en fábricas de bioinsumos. Porque ¿cómo le vamos a pedir a los productores que no usen pesticidas venenosos o fungicidas o agroquímicos sintéticos contaminantes si no tienen alternativa? Bueno, la meta nuestra es en los próximos 2 o 3 años disponer de suficientes productos que podemos llamar biochar, biocompost, biofertilizante, biocontroladores, tanto para enfermedades de hongos como de insectos, a partir de la propia experiencia de los actores de la comunidad exitosa. Y además de eso, estamos empeñados en un programa de selección de plantas élite de diferentes variedades, no solo de cacao, sino de otras especies, y multiplicar ese germoplasma para enriquecer la productividad en las chacras. Nos apoyamos y tenemos un convenio con el INIAP. Recordemos que aquí está en Sacha, la Estación Experimental Central de la Amazonía, una estación maravillosa, una de las mejores inversiones que ha podido hacer el Estado ecuatoriano en las últimas 5 décadas es esa estación. Allí tenemos 200 accesiones de yuca, tenemos experimentos increíbles de sistemas agroforestales para el café, para el cacao, frutales, y esa experiencia hay que llevarla a la comunidad. Y eso se hace, bueno, mediante seminarios, días de campo, intercambio con investigadores, intercambio inclusive con investigadores de otros países. Nosotros a fines del mes de mayo tenemos una visita de una delegación de una universidad amazónica peruana que está trabajando precisamente en el control de la monilia en cacao, y vamos a intercambiar experiencias y precisamente todo ello en beneficio de el renglón cacao amazónico, que lo vemos con un potencial enorme, porque si son productivos ahorita, donde la monilia destruye más de la mitad de la cosecha, imagínense cuando controlemos la monilia y hagamos el mejoramiento genético. Recordemos que es el mejor cacao del mundo, el fino de aroma, que se vende al mejor precio. Y en términos de biocomercio, hay que avanzar precisamente en formar los recursos humanos que aborden la temática del comercio justo, del comercio organizado, del comercio planificado, y en eso estamos también. Qué interesante, y precisamente en tiempos como los actuales, donde las cadenas de productos están desequilibradas a raíz de los conflictos en Europa, y que se genere conocimiento localizado en estos temas de alternativas a los fertilizantes químicos, con el aporte de las comunidades y con sus saberes, es tan auspiciante y reconfortante para nosotros saber. Muchas gracias por ese testimonio. Bueno, fíjate un detalle, ¿no? Añadiendo, ¿no? En un evento, en el día de ayer, me enteré por un comentario de un investigador de la costa que más del 90% de los fertilizantes químicos que se usan en la agricultura ecuatoriana son importados de Rusia. Y ya sabemos qué está pasando con esa importación y con los precios. Ahora, nosotros queremos independizarnos del mercado internacional en ese tema de agroinsumos. Nosotros queremos tener en la Amazonía
la autonomía en materia de semillas de calidad y la autonomía en bioinsumos para la producción. Y de esa manera, pues estamos garantizando precisamente la palabra mágica que buscamos, sostenibilidad. Pues aquí hay un testimonio del valor de generar conocimiento y la sostenibilidad que se puede derivar al respecto en estos tiempos nuevamente en que las cadenas del comercio están destruidas literalmente a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania. Coméntenos para poner un broche de oro en este tema de la guayusa, a su manera de entender en la cosmovisión amazónica, ¿qué representa esta planta? Pues trae ritualidad, trae la materialidad y la comunidad de compartir, de energizarse, y ahora en la fantasía urbana, visiones espirituales. Entonces, rompamos un poco el mito y pongámoslo en términos de la ciencia. ¿Cómo ustedes emparejaron esta dinámica de la cosmovisión amazónica a través de la guayusa y como un producto de mercado? Sí, fíjate, un hecho interesante. Cuando una chica se casa, una chica quichua se casa, recibe de su madre una planta de guayusa para que la plante al lado de su nuevo hogar, de su nueva casa. Es decir, es como un símbolo de la transmisión del conocimiento, la transmisión del germoplasma, la transmisión de la cultura, la transmisión, digamos, intergeneracional de todo un conjunto de elementos que garantiza la subsistencia, vamos a decir así, del lenguaje, del pensamiento, de la cosmovisión, ¿no? Solo un ejemplo. Y el hecho de sentarse a las 3 de la madrugada, toda la comunidad alrededor de la olla donde hierve la guayusa, a tomar guayusa y a contarse los sueños, es maravilloso, porque allí se comparten las ideas, los sueños, el futuro, se planifica en alguna forma en mancomunidad. Y esa oportunidad se aprovecha también, porque lo viví, para reprender al que se ha portado mal. O sea, la abuela, el abuelo reprenden al nieto, a la nieta, inclusive con un castigo relativamente fuerte. Le aplican pringamosa en la espalda desnuda y ají en los ojos. Y luego, después de unos minutos de sufrimiento y de reprenda, pues lo mandan a tirarse al agua y va corriendo a esa hora a lavarse, ¿no? De tal manera que todo eso gira en torno al hecho simbólico del cocimiento, el aroma y el sabor de la guayusa. Es como el cemento que mantiene a la familia y a la comunidad unida, ¿no? La ceremonia de la guayusa. Y ahora que se abre esa oportunidad y muchas familias tienen un cuarto de hectárea, media hectárea, hasta 3 hectáreas hemos encontrado en una chagramama de acá de la comunidad de Muyuna, y está tan feliz de que se maneja tan fácil, porque la guayusa hasta ahora no le conocemos plagas ni enfermedades como planta amazónica perfectamente adaptada, y tiene la ventaja que se explota igual que el té, o sea, se corta totalmente cada 6 o 7 meses, se deja el tronco más o menos de 1 metro de alto, se lleva todo el follaje a la fábrica y eso rebrota con mucha fuerza para volver a ser podado dentro de 6 o 7 meses. Estamos iniciando una investigación sobre el reciclaje de nutrientes, el exporte que se hace de nutrientes fuera del sistema para ver si eso pudiera alguna vez generar alguna dificultad. Pero hemos descubierto en nuestro equipo de microbiología, o hemos constatado, no vamos a decir descubierto, que la guayusa tiene micorriza. Entonces, las raíces de la guayusa que exploran algo así como, vamos a decir, el 7% del volumen del suelo, con la ayuda de la micorriza, multiplican eso por 70 veces.
los micelios del hongo se extienden a mayor profundidad y extensión y están capacitados para recuperar los nutrientes, especialmente el fósforo, de los desechos orgánicos aún en proceso de descomposición y transmitírselos a las raicillas de la guayusa. Y la guayusa pues recompensa a la micorriza pues con carbohidratos, productos de la fotosíntesis. Entonces todos esos mecanismos, eso es ciencia y tecnología para garantizar, digamos, la sostenibilidad. ¿Qué queremos hacer nosotros? Multiplicar esa micorriza en el laboratorio y aplicársela nuevamente a la plantación para fortalecerla aún más, enriquecida con componentes orgánicos, por ejemplo, de un biocompost. Jamás pensaríamos en aplicar fertilizantes sintéticos. Por otra parte, hay un elemento interesante y es que la toma de la guayusa sirve para añadir plantas medicinales. Cuando estas tienen un sabor sumamente amargo o incómodo, tú puedes tomar plantas medicinales ayudándote con el trago de la guayusa. De tal manera que la guayusa también tiene ese efecto terapéutico acompañante. Y aquí vale la pena mencionar que durante la pandemia, la afectación por el COVID-19 a las comunidades fue casi total. Aquí no hubo ni vacuna, ni pastillas, ni nada de eso. Aquí hubo jarabes medicinales a partir de las plantas que tradicionalmente ha tomado la comunidad para la gripe, para resfriado, para dolores, etcétera. Y prácticamente cada comunidad desarrolló su propia fórmula del jarabe anti-COVID. Y cuando uno va y les pregunta, ¿y qué pasó? ¿Se enfermaron? Nos enfermamos todos y varias veces. ¿Y alguien tuvo grave? No, nadie estuvo grave. Nadie murió. Nadie murió. Fantástico. Nosotros estamos haciendo una investigación en este momento sobre las plantas que se usan para esos jarabes y ojalá en el futuro, soñamos, pudiera ser posible que el mundo entero estuviera protegido de una pandemia con plantas medicinales de la Amazonía, como parte, digamos, de la bioeconomía del futuro. Y en ese contexto somos optimistas de que sí hay en la Amazonía el potencial para el reto quizás más difícil y más complejo que tiene el Estado y la sociedad ecuatoriana, desde el punto de vista de la preservación de la Amazonía. Y ese reto es hacer que las jóvenes generaciones permanezcan en su territorio, se sientan felices y productivos en su territorio, porque hay una transferencia de juventudes hacia el medio urbano que está despoblando los territorios y está debilitando las culturas. Y eso, la única manera de resolverlo es llevando la escuela a la comunidad, a la selva, en lugar de sacar a los chicos de la selva y traerlos, por ejemplo, a la universidad. Nosotros estamos empeñados en hacer universidad de campo, allá, diseñar carreras especialmente para la cultura y los recursos, tanto vegetales, animales, minerales, que existan en el territorio de la selva amazónica. Y eso es un reto increíble, un reto fabuloso en el cual ojalá las próximas generaciones de docentes que vienen detrás nuestro se anoten, porque de verdad cuando vamos a las comunidades y vemos a esos jóvenes de 15, 16, 17 años ansiosos por salirse de la ciudad, oye, tratamos de convencerlos, pero ellos dicen, bueno, pero ¿y cuál va a ser mi vida aquí? Yo no quiero tener una vida como mi mamá y mi papá. Entonces, bueno, hay que descubrir esas nuevas profesiones amazónicas, hay que diseñar los PENSA, hay que crear la escuela técnica amazónica en la selva y llevar a la universidad hasta allá y empezar a trabajar con los recursos de la biodiversidad y sus procesos de transformación en bienes y servicios para el país y para el mundo, de tal manera que haya un beneficio
a las nuevas generaciones en ingresos, porque, como dicen ellos, tenemos derecho a Internet, tenemos derecho a tener un celular, tenemos derecho a tener un motor fuera de borda, es decir, y para eso necesitamos recursos. Entonces, es obvio que el reto es fantástico y en ese punto, bueno, para culminar ese aspecto, nosotros estamos ahorita 5 universidades y un instituto tecnológico en un convenio con la nacionalidad guaraní, creando una estación científica que llamamos Estación Científica Dayuma en Toñampare, una comunidad que está a mitad del territorio de Arajuno, en Pastaza, justo, digamos, como barrera de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Yasuní. No hay carreteras hasta allá, hay que ir en avión o hay que ir en lancha. Y nosotros queremos que esa zona se convierta en un modelo para el mundo amazónico de manejo sostenible mediante la hermandad y la mancomunidad entre la academia y la nacionalidad guaraní. Nos hemos entendido a las mil maravillas, hemos tenido ya varios talleres en la comunidad, estamos delineando los proyectos, ya iniciamos el proyecto de plantas tintorias, estamos consiguiendo ya parte de un edificio de un colegio del Milenio que se construyó allí, ya tenemos el comodato, el equipo del Instituto Tecnológico Carlos Cisneros de Riobamba está reparando las instalaciones y esperamos conseguir el apoyo necesario para que grupos de investigación de las 5 universidades que estamos participando en el convenio, especialmente pues la UNACH, ICIAM, la Universidad Técnica de Manabí, la Universidad Estatal del Milagro, el Instituto Universitario Carlos Cisneros, hemos decidido unirnos para hacer realidad una estación científica de la nacionalidad guaraní para la nacionalidad guaraní, en función de que esa nacionalidad se mantenga muchas décadas más, preservando un territorio que es un tesoro del mundo, como es el Parque Nacional Yasuní y su zona de amortiguamiento allá en el centro de Pastaza. Entonces, bueno, como ves, ICIAN es mucho más de lo que hayan podido haber dicho por allí, y seguimos con todo entusiasmo y pasión haciendo el trabajo que nos corresponde. Doctor Wilfredo Franco, muchísimas gracias por su tiempo. Hemos disfrutado esta hora de gran conocimiento, de gran aprendizaje. Esperemos que nuestra audiencia haya aprendido y disfrutado como lo hemos hecho nosotros. Y los micrófonos de esta programación y de Radio Casa de la Cultura están abiertos para usted hasta una próxima oportunidad. Muy amable. Muchísimas gracias, Fabián. Muy buenas noches para ti y para toda tu audiencia. Hasta pronto. Esto fue Nuestras Facultades, su podcast semanal en diálogo directo con los gestores de nuestro conocimiento. Les esperamos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com.